Buenos días. Vamos a dar inicio. Bienvenidos sean todos ustedes al final de esta jornada de exposiciones de Converciencia. Las indicaciones para quienes nos visitan por primera vez a este auditorio son las siguientes. Los baños de hombres se encuentran por este lado, a mi lado derecho, ¿verdad? Bajando las gradas, están a simple vista, y el de las mujeres está de este otro lado. La otra recomendación que se da es de que no se permite ingerir bebidas y pues alimentos en general, bebidas y comida, y sus teléfonos en vibradores. Si tienen laboratorio o algo así, por favor salir de la manera más discreta posible. Y vamos a poner atención. A continuación tenemos la siguiente conferencia, la salud mundial en la agenda nacional. Entonces, para lo cual la presentación del siguiente expositor va a quedar a cargo de la doctora Karin Larisa Herrera Aguilar, directora del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas. Buenos días, bienvenidos. Es un gusto este tercer día de Converciencia en nuestra sede, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Hoy tenemos como primer conferencista invitado científico guatemalteco en el extranjero, el doctor Byron Tomás Calgua de León. Él se dedica a los temas de salud global y diplomacia. Es colaborador de la Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Él está involucrado en el campo de la diplomacia de la salud global. En la actualidad sus actividades están vinculadas a la Misión Permanente de Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. Entre sus funciones está el de proveer análisis, asesoramiento, posiciones técnicas sobre las estrategias, planes y objetivos de las políticas globales de salud. El doctor Calgua ha sido profesor asociado e investigador en la Universidad de Barcelona, en donde su ámbito de investigación fue el estudio de patógenos emergentes de interés en salud pública. Estos estudios han sido parte de proyectos europeos y de cooperación internacional, y sus resultados han sido publicados en varios artículos científicos. Byron Calgua es doctor en Ciencias por la Universidad de Barcelona, España, diplomado en Diplomacia de la Salud Global y Comercio, Propiedad Intelectual y Diplomacia de la Salud por un Instituto Internacional de Graduados y de Estudios de Desarrollo en Suiza. Es licenciado en Microbiología por la Universidad de La Habana, Cuba. Bienvenido, doctor Calgua. Para nosotros es un gusto tenerlo, ya que hace algunos años también él propició un proyecto de investigación conjunto con el Departamento de Microbiología y el Laboratorio Nacional de Salud. Bienvenido. Muchas gracias por la amable presentación y por la invitación de compartir mis experiencias aquí en la Universidad de San Carlos. Como la doctora Karin Herrera ha comentado, voy a hablar sobre la salud mundial en la agenda nacional. La idea cuando hago esta presentación a estudiantes es crear nuevas perspectivas o aspiraciones de involucrarse en este campo. Que a gente que trabaja en ciencia o que estudia alguna carrera de ciencia a veces les es ajeno. A mí me era ajeno, de hecho, cuando estaba trabajando en un laboratorio, ¿no? Así que trataré de crear esa motivación o crear esa perspectiva en el futuro de ustedes de poderse involucrar, ¿no? en este campo. ¿Alguien está familiarizado con el concepto de salud mundial? ¿No? Yo no sé si tenga tiempo de hacerla muy interactiva, pero me encantaría que si alguien quiere participar o me quiere interrumpir para preguntar, lo puede hacer. El concepto de la salud mundial es un concepto bastante emergente y hasta hace poco había sido bastante dinámico, ¿no? A veces yo creo que tiende a la confusión, ¿no? Salud mundial, uno entiende, bueno, pues es el estado de la salud de todas las personas, ¿no? Más adelante veremos que no es así, ¿no? Tenemos la salud pública, que yo creo que muchos estamos familiarizados con este concepto.
Hay otro concepto que es bastante similar y que suele rondar o a veces confundirse con la salud mundial, y es salud internacional. La idea ahora es hablar un poco de estos tres conceptos rápidamente y nos vamos a centrar en la salud mundial para ir desgranando poco a poco en qué consiste. Salud pública es para todos conocido, creo yo, ¿no? Es la disciplina encargada de proteger y mejorar la salud de las poblaciones a través de esfuerzos colectivos que busquen garantizar la salud, ¿no? Además, en esta ciencia o en esta práctica también se promueven hábitos saludables. En los últimos años, la salud pública también ha comenzado a involucrarse con los determinantes que están involucrados en todos los temas de la salud, ¿no? También se han involucrado en la formulación de políticas que afectan a los asuntos de salud y ya están comenzando a tener diálogos multisectoriales para encontrar ese apoyo que permita mejorar la salud en la población, ¿no? Este enfoque multisectorial en Guatemala se le conoce como el sector salud. ¿Qué es salud internacional? Salud internacional abarca todo el concepto de salud pública, pero se enfoca en una relación entre dos países. Por lo general, este término se usa cuando un país desarrollado con bastantes recursos económicos asiste a otro en una determinada circunstancia. Un ejemplo sería, por ejemplo, un brote de ébola o una acción similar, ¿no? Es una acción bilateral entre dos países, entre un país desarrollado y un país de renta baja. ¿Qué es la salud mundial? La salud mundial es la disciplina, es la práctica e incluso es el área de investigación que busca fortalecer el mandato de los ministerios de salud frente a los asuntos que trascienden las fronteras. Después vamos a ir desgranando qué significa esto. Para esto, su ámbito de trabajo se enfoca en procesos que busquen un diálogo común entre todas las partes interesadas. Iremos también desgranando qué significa esto. No solo se enfoca en acciones técnicas en el ámbito de salud pública, sino que también involucra que se aborde los determinantes políticos, económicos, comerciales y medioambientales en donde opera. Entonces, podemos ver, ya tenemos una primera visión que no se refiere solamente per se a la salud de todas las personas en nuestro planeta, ¿no? Sino que se refiere a tener una serie de enfoques para encontrar una solución a todos los problemas. Esta es una tabla de un artículo, la presentación la dejo, las referencias siempre las van a encontrar aquí abajo, y es un artículo que hace la comparación sobre la salud global, la salud internacional y la salud pública. Vamos a centrarnos en dos puntos nada más de esta tabla. Está el alcance geográfico, ¿no? Mientras que salud pública se enfoca solamente, o el ámbito de su trabajo, o el término se emplea nada más a nivel de un país, ¿no? Estamos hablando de salud pública de nuestro país o de tal país, pero no hablamos por lo general de la salud pública mundial, ¿no? La salud internacional, como lo expliqué, su alcance geográfico es bilateral entre dos países, uno de renta alta con bastantes recursos en el campo de la salud que asiste a otro en un problema determinado. El alcance geográfico de la salud global es global, como la palabra lo indica. ¿Qué rango de disciplinas involucra? Esto es bastante interesante. La salud pública involucra ciencias de la salud e involucra ciencias sociales, por lo general, ¿no? La salud global involucra la mayoría, o involucra varias disciplinas, involucra las disciplinas de las ciencias económicas, legales, salud, sociales, involucra varias ciencias para encontrar la solución a un solo problema. Vamos a centrarnos en la práctica de la salud global. ¿Cómo se conduce la salud global? La salud global tiene tres ejes por los cuales se conduce. Uno de los ejes es la diplomacia de la salud mundial, que es el ámbito en donde yo me estoy desenvolviendo en este momento. Su otro eje es la participación en la gobernanza de la salud mundial, también vamos a verlo más adelante, y la forma de expresar
los resultados en este campo es esto, ¿no? La creación de instrumentos internacionales que estén involucrados en soluciones a salud pública, marcos, declaraciones políticas, estrategias, planes de acción, resoluciones en los sistemas de Naciones Unidas, etcétera. Bueno, centrándonos en la primera parte, ¿no? Fortalecer el ámbito de salud de los ministerios de salud. De forma general, podemos decir que, ¿cuál es el mandato, de forma general, de un ministerio de salud? Es velar por la salud de los habitantes a través de acciones de prevención, promoción, rehabilitación y todas las otras pertinentes, ¿no? La salud global va a apoyar todas estas acciones frente a los asuntos de salud que trascienden las fronteras. ¿Qué asuntos de salud identificamos fácilmente que pueden trascender una frontera? Todo lo que son enfermedades infecciosas, ¿no? Chikungunya, VIH, dengue. ¿Alguien que sepa de algún caso reciente de una enfermedad infecciosa que pasó en nuestras fronteras? El caso importado de sarampión de Alemania. Este es un asunto de salud global, ¿verdad? Pero no solamente los asuntos de enfermedades infecciosas trascienden nuestras fronteras. ¿Qué otras enfermedades o qué otros asuntos en salud trascienden las fronteras? Ya se me adelantó la diapositiva. En un mundo hiperconectado, tanto a través de los medios como a través del transporte, ¿no? Los estilos de vida también trascienden nuestras fronteras y los estilos de vida pueden tener implicaciones en nuestra salud, ¿no? O sea que también se abordan las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y un gran listado, ¿no? También se abordan los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estas enfermedades? El tabaquismo, el consumo de alcohol, la actividad física y una serie de factores de riesgo que están involucrados. O sea que cuando nos sentamos a hablar sobre cómo encontrar una solución a los problemas de salud, podemos hablar, en el caso de las enfermedades no transmisibles, de todos estos factores de riesgo o simplemente tratar un factor de riesgo. En la otra parte del concepto, ¿no? Decía, para esto su ámbito de trabajo se enfoca en los procesos que buscan lograr un lenguaje común. ¿Qué significa esto? Significa que nos vamos a sentar a negociar, ¿ok? ¿Qué se negocia y quiénes negocian? Ahora lo vamos a ver. No solo nos sentamos todas las partes interesadas a tratar sobre un problema de salud y no solo buscamos acciones técnicas, sino que también abordamos los determinantes políticos, los determinantes comerciales, sociales. ¿Qué es un determinante político? Un determinante político es sumamente importante. Yo creo que ustedes que se dedican a la ciencia lo han visto o lo verán. En mi caso fue bastante evidente, ¿no? Yo estuve en un laboratorio, generé muchos resultados, hice muchas colaboraciones, pero el día de hoy es difícil ver que todo esto que trasladamos a otros países se haya logrado implementar realmente, incluso en algunos países en donde es una prioridad en salud pública. ¿Y por qué no se implementó? Si era rentable, si iba a generar datos importantes para la población, etcétera, etcétera. No se implementó en uno de los factores más importantes porque no había posiblemente voluntad política de alguien por implementar estas medidas, ¿no? Entonces, en este foro, en la salud mundial, se busca lograr ese compromiso político. Ahora vamos a ver cómo se obtiene, ¿no? Los determinantes comerciales, ¿no? ¿Cómo influye la publicidad, por ejemplo, en la salud? Se habla de compartir los riesgos, ¿no? Hasta hace poco nos decían a nosotros, no, usted tiene que hacer dieta, usted tiene que tener un estilo de vida saludable,
Pero la responsabilidad hay que compartirla, ¿no? Los determinantes comerciales, ¿no?, también tienen responsabilidad en los hábitos saludables, ¿no? El hecho de que no esté regulada la publicidad, en algunas veces de forma excesiva, ¿no? ¿Cómo implica eso nuestra salud pública, nuestra salud? Bueno, vamos a centrarnos en el ámbito de las Naciones Unidas. Mi papel como asesor en salud global es ser el link entre la Organización Mundial de la Salud y la misión. Soy uno de los links en los aspectos técnicos. O sea, que si vamos atrás y decimos que vamos a buscar un lenguaje común entre todas las partes interesadas, estamos hablando que 194 países que conforman el sistema de Naciones Unidas nos sentamos para buscar una solución, ¿no? Eso es algo bastante complejo porque existe una asimetría socioeconómica entre todos los países y tenemos intereses totalmente diferentes, y entonces el objetivo es lograr una solución que favorezca a la mayoría, ¿no? ¿Cómo se formulan estas decisiones en este organismo? La OMS como tal puede identificar un problema de salud mundial, o un país o un grupo de países puede solicitar a la OMS que elabore un informe sobre la situación de un determinado problema. El cuerpo técnico de la OMS, que abarca a una gran variedad de expertos, genera un informe de la situación mundial de todo ese problema. Presenta el informe y entonces se busca una solución. Claro, la solución la tienen que dar los estados, ¿no? Entonces los estados comienzan a negociar un documento que puede ser una resolución, en donde dice, o donde proponen una medida de acciones, unas medidas para atajar ese problema, ¿ya? Se mueven muchos intereses políticos, muchos intereses económicos, muchos intereses sociales, pero es ahí en donde se sientan las personas, los profesionales de la diplomacia en salud y buscan encontrar una solución. Si hablamos de la diplomacia en salud, tenemos que hablar de diplomacia, ¿no? ¿Cómo es que se complementa la diplomacia con la salud? Para eso vamos a definir qué es la diplomacia. Hay muchos conceptos de diplomacia, pero uno de los que más se adapta a lo que vamos a explicar creo que es este, ¿no? La diplomacia proporciona a los ciudadanos de un Estado con una voz efectiva en los asuntos de la salud mundial. La diplomacia ha ido evolucionando desde relaciones bilaterales entre dos estados, pues pasando por relaciones multilaterales, que es cuando más de un país se sienta a hablar sobre un tema que les puede afectar, ¿no? Imagínense si entre dos países podría complicarse, pues cuando estamos juntándonos más países podría ser más complejo el discurso. En la actualidad ya se habla de relaciones polilaterales porque ya no solo se sientan los estados a abordar un tema, sino que también se sientan otros actores. ¿Tienen idea de qué otros actores pueden sentarse? Representantes de todos los sectores, ¿no? Representantes de la sociedad civil, representantes de la industria, representantes de otros organismos internacionales, asociaciones de estudiantes de química farmacéutica. ¿La conocen esta asociación? ¿Sí? Pues ellos tienen un lugar en la mayoría de estas discusiones, ¿no? La Asociación de Estudiantes de Medicina, todos estos actores conforman en la actualidad el grupo de actores que está involucrado en la salud mundial. Entonces, como ya no solo hay estados, ya se le llama relaciones polilaterales, ¿no? Si extrapolamos todo esto que hemos hablado de diplomacia con los temas de salud, pues ya se habla de diplomacia de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué diplomacia en salud? ¿No? Porque es la forma, como son soluciones globales, los países se sientan a discutir de eso a través de las relaciones diplomáticas, a través de sus servicios exteriores. Por eso es que se habla de diplomacia en salud, ¿no? Y por los tipos de procesos que se llevan en este ámbito, ¿no?
Por lo tanto, ¿qué sería la diplomacia en salud? Podríamos decir que son los procesos de negociación conducidos en múltiples niveles, no solo en la OMS, sino que en una serie de diferentes niveles, con la participación de diversos actores, Ya no solo hablamos de estados, que conforman el entorno de la política de la salud mundial, las políticas de la salud mundial, Los estados somos los que tenemos la última palabra en el sistema de Naciones Unidas, Aquí a la izquierda pueden ver varias agencias que conforman la red de Naciones Unidas que están involucradas en salud, algunas de ellas. Y de este lado encontramos otros actores. Pueden haber fundaciones público-privadas, el sector privado, asociaciones filantrópicas, ONGs, diferentes actores. Sin lugar a dudas, la OMS es el principal punto de encuentro de la diplomacia en salud, porque la OMS tiene el mandato de ser el ente rector de la salud, de los asuntos de la salud a nivel mundial, En el caso de la diplomacia, y aquí es donde yo quisiera que ustedes, donde yo quisiera dejar esta incógnita o sembrar esta perspectiva para su futuro, En el caso de la diplomacia en salud, esta diplomacia ya no es conducida por diplomáticos, exclusivamente por diplomáticos de carrera, O sea, por diplomáticos formados en el ámbito de las relaciones internacionales, Los temas que se tratan en salud requieren de conocimientos especializados, Porque no podemos sentarnos a hablar de un tema en salud si no comprendemos, no podemos sentarnos a negociar de un tema complejo, si no entendemos, Por ejemplo, se me ocurre aquí que son químicos farmacéuticos y estamos hablando posiblemente en estos foros en algunas veces de propiedad intelectual en salud pública, y si estamos hablando de medicamentos, patentes, cambio de moléculas y el tema de patentes en los medicamentos, ¿les es familiar el tema? Si no, ya llegará el momento en donde verán la relación entre propiedad intelectual y salud pública, Entonces, yo creo que es importante que los jóvenes que se están formando en ciencias de la salud contemplen que pueden ser parte de la diplomacia en salud, o del ámbito de la diplomacia en salud. Se busca que las personas que se sientan a negociar en estas mesas entiendan, es necesario tener un entendimiento de las causas, que puedan ver, prever un escenario, y si no conocemos de qué estamos hablando, se va a hacer difícil y no va a haber credibilidad, Aquí algunos ejemplos, Por ejemplo, nos sentamos a hablar de resistencia a antimicrobianos, Es importante tener conocimientos técnicos sobre cómo se adquiere la resistencia a antimicrobianos, desde temas tan fáciles como desde temas menos complejos como qué rol tiene el medio ambiente en la diseminación de la resistencia a los antimicrobianos, o incluso también se discute temas tan específicos y tan básicos como el movimiento de genes, de genes que otorgan esta resistencia a los antimicrobianos. Entonces, se pueden dar cuenta del nivel de especialización que es necesario en estas discusiones, También se habla nos sentamos a discutir sobre vacunas, y para esto es imprescindible tener conocimientos de las nuevas tecnologías en la elaboración de vacunas. Si un actor se sienta a discutir estos temas y no tiene los conocimientos, va a estar en desventaja, Cuando nos sentamos con todos los actores involucrados, ¿quiénes creen ustedes que tienen los mejores expertos? ¿Verdad? Pues los productores de vacunas, Entonces, claro, los estados, para que no les metan gol, necesitan tener expertos en el tema para discutir estos temas, Y como es en un ámbito de la salud global, pues aquí es donde de nuevo hago énfasis en que es necesario que la fuerza de trabajo de la diplomacia en salud esté especializada,
se habla de este tema, ¿no? Las implicaciones de la propiedad intelectual en salud pública. También es necesario desde economistas, especialistas legales y farmacéuticos. Tenemos ese tema que es bastante complejo, ¿no? También necesitamos expertos que se sienten a hablar, ¿no? Con conocimientos sobre estos temas. Bueno, pasamos ya al tercer pilar, ¿no? El tercer pilar sería cómo se manifiestan los resultados. Se manifiestan a través de la elaboración de instrumentos, de marcos, declaraciones políticas. Yo siempre digo que cuando yo estaba donde están ustedes, ¿no? Cuando era un estudiante o cuando estaba incluso en un laboratorio, a mí estos documentos me parecían retórica, ¿no? Incluso cuando comencé a involucrarme en este campo, los procesos me parecían innecesariamente largos y retóricos, pero realmente no es así. Si nos damos en cuenta de que son más de 194 países, bueno, son 194 países que toman las decisiones y que luego adoptan uno de estos documentos. No es fácil plasmar en un documento el acuerdo de 194 países, ¿no? Y es importante no dejar ambigüedades, porque estos documentos luego regresan a los países y deben ser implementados o van a ser usados como guías. Entonces, no son tan retóricos como se piensa, porque todos esos documentos han sido discutidos mínimo durante 12 meses, un año. ¿Por quién? Por todos los expertos que hemos mencionado antes, ¿no? Algunos ejemplos de estos documentos que fueron adoptados en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de este año, ¿no? Pueden ver la página web, son documentos libres, ¿no? Tenemos negociaciones un poco administrativas, como el plan de trabajo que presenta el director general de la OMS, ¿no? Él presenta su plan de trabajo donde habla cuáles son sus prioridades en salud, cómo va a usar el presupuesto. Los estados discuten que sí, que no y cómo, y luego pues los estados aprueban, todos los países adoptan esto, ¿no? ¿Qué otro tema se habla y que es más técnico, posiblemente más interesante para todos ustedes? Al menos es uno de mis temas favoritos por mi experiencia con virus, ¿no? Es todo lo relacionado al marco de preparación para una gripe pandémica. Este marco de la OMS fue establecido para intercambiar las muestras de gripe con potencial pandémico entre los estados y la industria, ¿no? Este intercambio es coordinado por la OMS a través de laboratorios colaboradores. ¿Qué establece este marco? Uno de los puntos que establece es que a cambio de este intercambio, la industria va a compartir parte de los beneficios que obtuvieron de la venta de las vacunas que se crearon con las muestras que los países enviaron, ¿no? ¿A quién le va a dar ese dinero la industria? Se lo va a dar, no a los países, se lo da al programa de preparación para una gripe pandémica de la OMS. De esta forma, los países ya no tienen que financiar este programa, sino que se financia pues indirectamente a través de los recursos biológicos de un país, ¿no? Pero en la actualidad las negociaciones se han abierto. ¿Por qué? Porque los avances biotecnológicos en la producción de vacunas ya no requieren del todo de muestras físicas. ¿Por qué creen ustedes que ha sido sustituido? Por la información de las secuencias genéticas, ¿no? Pero la información de las secuencias genéticas no está del todo definido en este marco. Por ejemplo, por lo tanto, el uso, vamos a decir que no está protegido. Y si las partes interesadas utilizan la información de las secuencias genéticas, como no está en el marco definido ese uso, no están obligados a compartir los beneficios. Entonces, se ha disparado la alerta y estamos en negociaciones para ver si sí o si no, o de qué forma se redefine el uso de las secuencias genéticas dentro de este marco. Pero para esto, por supuesto, hace falta entender qué es el ADN, qué es un codón, qué es un aminoácido, qué es un péptido. Entonces,
para todo esto es necesario conocimientos especializados a la hora de sentarse a negociar, ¿no? Y esto se pone más complejo porque el marco si se logra clarificar el uso de las secuencias genéticas, entraría en conflicto con otro instrumento internacional, que es el Protocolo de Nagoya. ¿Conocen qué es el Protocolo de Nagoya? Es el Protocolo de Nagoya de la Convención de Biodiversidad Biológica. El Protocolo de Nagoya es un instrumento legal, vinculante, mientras que el marco no. El marco es un compromiso político que han hecho los países en cumplirlo y en seguirlo, mientras que el Protocolo de Nagoya, si de no cumplirse, tendría implicaciones legales para el país. ¿Qué establece el Protocolo de Nagoya? El Protocolo de Nagoya establece que la parte que utilice los recursos genéticos de un país debe compartir los beneficios, ¿no? La parte del Estado, algo bilateral. O sea que si una parte va a usar nuestros recursos genéticos, incluidos los microorganismos, y este uso va a generar beneficios económicos, los beneficios económicos deben ser compartidos. Entonces, habría una incompatibilidad entre un instrumento legal vinculante y un marco, vamos a decir que tiene solamente un compromiso político de ser aplicado. Entonces, también se han abierto consultas y negociaciones dentro de la Convención de Biodiversidad Biológica. Y ahora las recomendaciones y las negociaciones, ¿hacia dónde van dirigidas? Las negociaciones van dirigidas hacia, uno, definir las secuencias genéticas dentro del marco de preparación para una gripe pandémica, ¿no? Así, el uso está protegido. Y dos, reconocer este marco como un instrumento legal vinculante, y así no habría incompatibilidad, ¿no? Entonces ahí pueden ver cómo las acciones en la salud mundial van más allá, ¿no? de asuntos de salud pública, ¿no? Y cómo se mezclan asuntos económicos, asuntos políticos, asuntos legales en temas de salud. Este es un muy bonito ejemplo y bastante actual. Otra de las resoluciones adoptadas es esto, ¿no? Es algo bastante interesante, y es el uso de las tecnologías móviles en salud, ¿no? Esta resolución insta a los países a que promuevan políticas del uso de biotecnologías móviles para tratar temas de salud en los países. Yo no sé si ustedes saben, pero en Guatemala se ha venido haciendo uso de tecnologías móviles para tratar asuntos de salud. Sé que en Petén, en zonas remotas, en Petén, donde los centros de salud están muy dispersos, hay un programa, hay un proyecto entre una entidad suiza, una universidad guatemalteca, y en colaboración con el Ministerio de Salud, y en colaboración también de la empresa, una empresa de telefonía móvil, que ha otorgado pues, el uso gratuito de su red y la aplicación, ¿no? ¿En qué consiste esta tecnología? Pues se les ha otorgado un teléfono a los profesores o al líder comunitario, y se les ha dado un entrenamiento para que logren identificar, por ejemplo, un cuadro febril, ¿no? Si ven fiebre de tantos días en más de una persona, simplemente mandan un mensaje al centro de salud, y el centro de salud ya sabe que tiene que ir, ¿no? No solo son cuadros febriles, sino que también es cuadros de gastroenteritis o otras enfermedades respiratorias. El uso de tecnologías móviles tiene un gran potencial. Sabemos de que en el mundo hay más teléfonos móviles que servicios sanitarios. Hay más acceso a telefonía móvil que acceso a agua potable. Tiene un gran potencial porque tiene costos extremadamente bajos. También en esta visita tuve una grata sorpresa, y es de ver cómo otra universidad también creó una aplicación, un cuestionario, en donde los adolescentes pueden rellenar este cuestionario que está científicamente diseñado,
y le va a dar respuesta a todos los temas de educación sexual. Esto es súper interesante y me voy con este concepto para comentarlo con los colegas, porque el tema de reproducción sexual en países como los nuestros tiene un gran estigma, ¿no? Los adolescentes necesitan esa información, ¿no? Una información certera, real, científica. Y en nuestros países buscar esa información muchas veces dentro de la familia es casi imposible, ¿no? Y históricamente las hemos buscado pues con los amigos o no la buscamos y entonces no llega esa información. Esas explicaciones le dan a uno la, ¿cómo decirlo? La confidencialidad, ¿no? El anonimato de buscar esa información sin recibir problemas de estigma, ¿no? Entonces ven, ¿no? Si regresamos al primer caso de Petén, está involucrado, ¿no? Y también se le ha dado a los profesores. Es una solución multisectorial, ¿no? Salud, educación, tecnología, industria privada, dándoles una solución. En el caso de esta encuesta que les hablo, ya estamos hablando de reproducción sexual, podría involucrar derechos humanos, podría abarcar diferentes ámbitos, ¿no? Son diferentes sectores que le pueden dar solución a un problema de salud, ¿no? No solo son acciones técnicas como tal. Esta es otra de las resoluciones adoptadas y bastante complejas. Todo lo que es el tema de acceso a medicamentos en la actualidad es un tema bastante controvertido, mueve muchos intereses económicos, pero en la actualidad también hay muchos países que están interesados en darle una solución al acceso de medicamentos, de vacunas y de productos de aplicación en salud como los kits de diagnóstico, ¿no? Entonces, este tema ha generado mucho debate durante un año, pero finalmente se adoptó esta resolución. ¿Qué dice esta resolución? Esta resolución le pide al director de la OMS que cree una hoja de ruta para abordar el tema de la escasez de estos productos. Justo antes de venir aquí tuve la oportunidad de ver el borrador de esta hoja de ruta y dentro de los temas que va a abordar son guías para los países para gestionar la propiedad intelectual y la salud pública. También le va a dar guías para evitar la corrupción en procesos de adquisición de estos productos o en procesos de regulación de estos productos, ¿no? Este es otro ejemplo de qué tan complejo puede ser. En este caso son los intereses económicos los más complejos de abordar, ¿no? Esta es otra resolución es una resolución más política, ¿no? Y yo les decía antes que a mí me parecía antes tan retórico, pero no, el compromiso político es esencial para encontrar la solución. Y aquí han habido reuniones durante un año para elaborar una declaración que todos los ministros de salud deben firmar en las Naciones Unidas. Esta es la de enfermedades no transmisibles, en septiembre. Es los ministros de salud que tanto se van a comprometer a tomar acciones contra esto, ¿no? Ahí también vienen pues, los intereses económicos, comerciales de cada país que pueden verse afectados por esta medida de salud, ¿no? Como vemos, pues para todas, que un Estado, que un país participe aquí, demuestra que tiene un compromiso, ¿no? en relación a estos problemas de salud, ¿no? Sobre el otro pilar, que es la gobernanza, vamos a centrarnos en la gobernanza de la OMS. La gobernanza está regida por los países en la OMS. Yo antes pensaba que era al revés. Yo pensaba que la OMS nos decía qué teníamos que hacer y no es del todo así, ¿no? Los estados somos los que identificamos
las prioridades en salud y pedimos a la OMS. La OMS, en base a eso, genera guías que están a disposición luego de los estados. Entonces, ¿cómo está gobernada la OMS? A través de su Consejo Ejecutivo. Su Consejo Ejecutivo son 22 países que representan a todos los estados, ¿no? La región de las Américas tiene una representación de 4 o 6 países. ¿Por qué es importante la gobernanza? La gobernanza, en el caso de la OMS, es importante porque este consejo es el que va a decir, cuando hay una propuesta de algún estado o de alguna parte interesada, la primera barrera va a ser el Consejo Ejecutivo. Este Consejo Ejecutivo va a decir, sí, adelante, que siga adelante la resolución o no. Este tema ahora no lo vamos a tratar, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas que un país participe en la gobernanza de este organismo es una oportunidad de liderazgo en el ámbito de la salud, ¿no? Además de generar bastantes ventajas que veremos más adelante. ¿Qué otra función tiene el Consejo Ejecutivo? Este Consejo Ejecutivo también tiene la función de asesorar al director general de la OMS sobre la agenda de la salud mundial, ¿no? La gobernanza de la salud mundial no solo es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Todos estos que vemos aquí son agencias de Naciones Unidas en donde los países que tienen en su agenda nacional la salud global pueden participar de su gobernanza. Ya con una estrategia más elaborada y con una visión más larga, también los estados se pueden plantear a participar en la gobernanza de otros organismos o instituciones que no conformen el sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, ¿qué debe contemplar entonces, ya resumiendo, un país que desee participar o que tenga o que contemple la salud mundial en su agenda nacional, ¿no? Debe contemplar, como vimos, especializar a su fuerza de trabajo, ¿no? Para poder tratar todos los temas que hemos visto anteriormente. Un país que tenga en su agenda la salud mundial debe contemplar y ambicionar participar en la gobernanza de la salud mundial. Y también debe participar en la elaboración de estos documentos. ¿Y cómo debe participar? ¿No? Haciendo un poco de resumen. Tiene que participar haciendo primero un diálogo a nivel nacional con todas las partes interesadas, ¿no? Yo creo que no sería muy viable simplemente tener la opinión de una de las partes interesadas, exponerla ya, porque luego ese documento viene de regreso a los países y cuando aterriza en los estados, pues alguna parte que no fue consultada va a decir, pero no me consultaron a mí. Por lo tanto, es importante, ¿no? Contemplar la salud mundial en una agenda nacional es importante. Más adelante digo por qué, ¿no? La perspectiva global de este campo hace necesario buscar una interfase en que la salud global, ¿no?, sea un instrumento de la política exterior, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que la política exterior sirva a los objetivos de la agenda nacional, como ya vimos, no solo va a ser en salud, ¿no? Pero si estamos hablando de salud, con todo lo relacionado a salud, ¿no? Aquí está, ¿de qué forma puede ser esa relación, ¿no? ¿Cómo puede ser la situación de un país, ¿no? La política exterior omite la salud, ¿no? ¿Quiénes somos? La salud como un instrumento de la política exterior, la salud como parte integral de la política exterior. Hay diferentes escenarios y formas de abordar este tema, ¿no? Como les decía, ¿no? Al tener una estrategia de salud global en la agenda nacional, nos va a permitir tener posiciones firmes y coordinadas. Si tenemos posiciones firmes y coordinadas,
vamos a ver un efecto en el desarrollo económico y social del país que contemple esta estrategia, ¿no? Otra de las ventajas es alinear los resultados. Muchos estados generan bastantes resultados, pero es importante también alinearlos para demostrar que el país está trabajando en eso, ¿no? Una forma de alinear estos resultados con compromisos internacionales que el país ha adquirido de alguna u otra forma. Un ejemplo son los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Como les decía, es importante que un Estado contemple la salud mundial, genera liderazgo, genera oportunidades de desarrollo. Es importante que la sociedad o ustedes tengan la idea, ¿no?, de que es necesario esto, ¿no?, generar una estrategia coordinada, ¿no?, donde todas las partes interesadas realmente sean consultadas, ¿no? Si no tenemos una estrategia definida, solamente vamos a estar exponiendo el interés de una parte interesada. ¿Okay? Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Buenos días. Yo tengo una duda acerca de esas personas que conforman esta gobernanza de salud mundial. Usted hablaba un poquito de asociaciones de estudiantes, de personas, me llamó mucho la atención las personas que van a presentar las vacunas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que está organizado, por ejemplo, estos como creadores de vacunas que prácticamente son farmacéuticas, están formando parte así permanente de esa organización, o están como que ellos solicitan participar en algunas reuniones? Igual en el caso de las asociaciones de estudiantes, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es que está ahí arriba? Porque también, o sea, la influencia de una empresa, ¿verdad?, así como estas farmacéuticas, pueden haber otro tipo de empresas también. ¿Cómo es que está esa influencia de esas empresas hacia los países, ¿verdad? Y la otra duda que yo tengo es, pues me imagino que han de haber también investigadores de cada país, y ¿cómo es que abordan un poquito la investigación o el apoyo a investigación, si es que se diera ese caso, ¿verdad? Muy interesante su primera pregunta, y quiero decirle, veamos a ver, el sistema de Naciones Unidas está conformado solamente por estados, ¿no? Hay marcos en donde otras partes como la industria o la sociedad civil puede participar, ¿no? Y eso se llama los agentes no estatales. Todo lo que no son estados está dentro de los agentes no estatales. Dentro de la Organización Mundial de la Salud, recientemente, hace 2 años, se estableció un marco que da las guías de cómo interactuar con todos los agentes no estatales. Por supuesto que fue súper complejo, ¿no? Hay determinados temas en donde se les invita a formar parte, ¿no? Pero sí es un tema complejo también. ¿Por qué? Porque en este foro no se discute salud, pero como pude o traté de manifestar, también hay implicaciones económicas en salud. Por lo tanto, si yo soy un estado que tiene en su país localizado las mayores industrias farmacéuticas, tengo el reto de defender mis intereses nacionales bajo una perspectiva en salud pública también, y también manifestando un compromiso con la salud pública, ¿verdad? Pero es legítimo que cualquier país no quiera perder la inversión, porque al final estamos hablando de empleos, de impuestos,
de miles de cosas. Entonces, sí, por supuesto, los países ahí defienden sus intereses con el reto de abordarlos bajo una perspectiva de salud pública. Sobre lo otro, ¿de qué forma participan? Bueno, le termino de contestar su primera pregunta. Por supuesto que no va, en el caso cuando se habla con actores no estatales, a veces ellos forman asociaciones también, ¿no? La Asociación de Estudiantes de Químico Farmacéutico, por ejemplo, ¿no? O la Asociación de Productores de Vacunas, también tienen 2, 3 asociaciones y ellos ya directamente tienen un rol, ¿no? Parte de la definición de salud global es esto, ¿no? Es sentarnos todas las partes interesadas y generar ese diálogo. Eso es esencial en la salud mundial, ¿no? Claro, cuando uno está afuera dice, no, los intereses aquí, los intereses allá, pero no, se mueven tantos intereses que tienen que ser legítimamente abordados también, ¿no? Lo otro es de cómo se logra esta participación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de asociaciones, sí, hay asociaciones bien organizadas a nivel mundial y entonces han pedido su acceso a participar en los foros de salud. ¿Cómo en el Foro de Salud Mundial se promueve la ciencia y la tecnología? Sí, hay directamente no, pero sí hay varios documentos que promueven el acceso o promueven la ciencia y tecnología. Hay una estrategia en marcha sobre el observatorio, ¿no? Muchas veces, y legítimamente, ¿no? Los productores de medicamentos son empresas, necesitan generar beneficios, ¿no? Entonces ellos van a identificar qué enfermedad va a generar esos beneficios para poder generar esos medicamentos, ¿no? Claro, a alguien en salud pública eso le parece bastante choqueante, pero bueno, la gente que nos dedicamos a salud pública, somos salud pública, ellos son industria y hay que ponerse a entender todas las partes, ¿no? No existen dinero como tal público para generar medicamentos de enfermedades desatendidas. ¿No hay? Entonces, en la OMS hay una estrategia que se llama el observatorio. Y este observatorio está identificando las enfermedades desatendidas, ¿no? Para, de alguna forma, promover ciencia, innovación y tecnología en estas enfermedades, ¿no? Dentro de las medidas que existen se sugiere que los países, o se pide que los países dediquen cierto porcentaje de su PIB a ciencia y tecnología en estos ámbitos. Eso es muy importante, ¿eh? Creo que estamos hablando del 2% del PIB. Se pide que utilicen para atender estas enfermedades, ¿no? Para promover ciencia, tecnología e innovación en estas enfermedades que el observatorio está identificando. Buenos días, yo tenía una duda aquí. Yo quería saber cuál era su postura su postura acerca del tratamiento preventivo de enfermedades, porque digamos habla bastante de industrias farmacéuticas y el abordaje de tratamiento curativo, ¿verdad? Yo le pregunto porque yo estudio la carrera de nutrición y yo creo que va muy de la mano la educación a estilos de vida saludable, ¿verdad? Entonces yo quería saber cuál era el abordaje que tenían estas organizaciones acerca de este tema. Lamento haber dado esa impresión de que solo hablo de la industria farmacéutica, no, pero es a veces casi nadie quiere hablar de la implicación de la industria en esto, ¿no? Te digo que sí, que por supuesto que todas contemplan la atención primaria y la prevención, o sea, yo creo que está por arriba de todo para poderse ahorrar luego todos los problemas en el futuro, ¿no? O sea, sí está totalmente contemplado, por supuesto que sí, ¿no? Hay estrategias, hay guías, y si tú trabajas en nutrición, creo que en la oficina de la OPS puedes tener acceso a todas ellas sobre este enfoque preventivo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, entonces le agradecemos al doctor Calwa por su valioso aporte y por el tema tan interesante que nos presentó. De parte del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas le queremos hacer entrega del presente diploma, el cual dice: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas otorga el presente diploma al doctor Byron Calwa por compartir la conferencia La Salud Mundial en la Agenda Nacional en la jornada de conferencias realizadas en el marco de Convergencia 2018. Firma la doctora Karin Herrer, directora del instituto. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su participación. Vamos a esperar unos momentos para la siguiente conferencia, entonces les agradecemos esperar para preparar el siguiente tema. Buenos días, bienvenidos a la siguiente conferencia y nuestra última conferencia de esta mañana. La conferencia que vamos a escuchar está a cargo de la doctora Concepción Toriello Nájera, cómo actúan los hongos entomopatógenos. A continuación tenemos la presentación de la doctora a cargo de la licenciada Lesbia. Gracias a todos por estar acá. Vamos a leer un breve resumen de todo el CV de la doctora Concepción Toriello. Ella realizó sus estudios de doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de París, Centre d'Orsay, Francia, titulándose con mención honorífica. El trabajo de investigación correspondiente lo realizó en el Instituto Pasteur de París en la unidad de micología. La doctora es profesora en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y funge como jefe del Laboratorio de Micología Básica. Su proyecto de tesis sobre hongos patógenos humanos fue capitalizado para dedicarse a la investigación de micromicetos, patógenos tanto de humanos como de insectos. Así ha logrado obtener cepas fúngicas regionales ideales para utilizarse en el control biológico de plagas, lo que ha permitido sustituir el uso de químicos contaminantes del ambiente y promover un sano e indispensable equilibrio ecológico. Ha publicado 80 artículos en revistas indizadas, 4 libros, 5 capítulos en libros internacionales y 26 artículos en revistas en México. Ha sido invitada a exponer una centena de conferencias en múltiples universidades e instituciones. Bajo su dirección se han concluido 29 tesis de licenciatura, tanto de biología, químico, farmacobiólogo, 2 tesis de especialidad, tesis de maestría y 4 tesis de doctorado. Obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2014, trayectoria sobresaliente en desempeño académico en docencia, investigación y difusión de la cultura en UNAM, por lo que les agradecemos un fuerte aplauso para la doctora. Muchas gracias, Lesbia. Buenos días a todos. Aunque todo ha cambiado en la universidad desde que yo estuve aquí estudiando, así que ahora sí ya me pierdo. No sabía dónde estaba el auditorio, que es nuevo me parece, está muy bonito, y no lo conocía, no estaba en mis tiempos, por supuesto. Así que me perdí un poco al tratar de llegar, pero llegué a la facultad. Hoy les voy a platicar de cómo actúan los hongos entomopatógenos. La verdad es que se mira muy mal. No tenemos persianas, ¿verdad?, para quitar un poco de luz. Pero bueno, ni modo, porque mi charla sí les voy a presentar bastantes fotos de microscopía electrónica y de microscopía fotónica. Entonces, pues yo creo que no la van a ver tan bonito como yo hubiera querido. Pero de todas maneras van a aprender cómo actúan los hongos entomopatógenos. Yo me imagino que todos saben qué son los hongos entomopatógenos. Como su nombre lo indica, me dijeron que aquí estaba el apuntador, pero no apunta. Ahí está, ya. Entomo de insecto, patógenos de daño. ¿Cómo producen el daño en el insecto? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver un ejemplo
¿Qué es lo que nosotros hicimos en este trabajo? Tratamos de caracterizar justamente los propágulos de este hongo que le vamos a llamar Metarrhizium acridum. Como su nombre lo indica, es un entomopatógeno de la langosta, no de la que nos comemos en el restaurante, sino la que es una plaga tremenda en todos los pastizales y plantíos, en el Petén, por ejemplo. En México tenemos langosta en toda la zona de Yucatán, Quintana Roo, y en el norte también, en los pastizales, y se llama Esquistocerca piscifrons, subespecie piscifrons, de los Orthoptera acrídidos, y lo vamos a hacer a través de la microscopía fotónica y la microscopía electrónica de barrido. A mí no me importa si alguien tiene una pregunta y quiere saber algo más, que levante la mano, con gusto la respondo. Este es el hongo que vamos a ver, el ejemplo que les traje para demostrarles cómo es que actúan estos hongos entomopatógenos. Como les digo, traigo muchas fotos. Es una lástima que no podamos quitar el exceso de luz, pero de todas maneras yo creo que se ve. Aquí está la morfología microscópica del hongo. Aquí está la colonia del hongo, que tiene un color verde olivo muy característico en la superficie donde está toda la esporulación del hongo. Y aquí está la plaga que ataca. En este caso, esta es la langosta, que se llama Esquistocerca piscifrons. Esa es donde estudiamos este modo de actuar de este hongo. Primero, por supuesto, tuvimos que ir a unos pastizales que están por los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, en México, a colectar muchísimas langostas, porque íbamos a necesitar muchos individuos para poder hacer los análisis de virulencia a través del tiempo letal 50. ¿Alguien sabe qué es el tiempo letal 50? Es un análisis que se usa para medir la virulencia de muchos microorganismos, no solo los hongos, sino las bacterias, los virus, protozoarios. Y es el tiempo que tarda este microorganismo en matar el 50% de los individuos. Eso es lo que le llamamos el Tele50. Y entre más bajo sea el Tele50, más virulento va a ser el microorganismo, ¿sí? Entonces, para poder medir la virulencia, pues tenemos que hacer uno de estos ensayos. El otro, que es muy conocido también, es la DL50, que es la dosis letal 50. Sin embargo, la dosis letal 50 lleva muchos más especímenes, más complicado. Entonces, como teníamos que estudiar primero varias cepas, optamos por la TL50, por el tiempo letal 50. Y primero, pues, fuimos a buscar los ejemplares, como les digo, a pastizales por San Luis Potosí, Tamaulipas, y estos se llevaron al Centro Nacional de Referencia en Control Biológico, que está en Tecomán, Colima, en el centro de la República Mexicana. Aquí está un ejemplar. Cuando lo infectamos, les digo que no se mira bien, pero bueno, se ponen rojas las langostas, y luego cuando ya sale el hongo otra vez a la superficie esporular, es lo que más nos interesa, porque esas mismas esporas, a través del viento, del agua, de la lluvia, de otros insectos, todas esas esporas van a pasar a otros especímenes, y los van a ir infectando, tal y como nos pasa con las epidemias entre los humanos. Cuando a una persona le da gripe, pues contamina a todos los que están cerca. Igual pasa con estas infecciones por estos hongos. Aquí entonces estudiamos primero de estas 16 cepas de Metarrhizium acridum aisladas en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico por los entomólogos del centro. Nos las dieron todas. Es un trabajo en colaboración que tenemos con el centro, con la UNAM,
y de ahí tomamos todas estas especies para hacerles el tiempo letal 50. Aquí podemos ver justamente lo que les estaba diciendo, cómo se ponen de roja las… ya se acabó. No, ahí está. Cómo se ponen de rojas las langostas cuando se infectan y luego ya se cubren del hongo. De todas las 16 cepas que probamos, que fueron aisladas justamente de la langosta, de Metarrhizium acridum, estas 3 fueron las más virulentas, las que tienen la muerte en el menor tiempo, aproximadamente entre 5 a 6 días. El 50% de todos los especímenes que usamos estaban muertos y dejamos el resto de las cepas. Tengo los dedos muy grandes. Ok, y de estas 3 cepas escogimos la 502-8, le pusimos -8 porque antes de hacer esto, de todas las cepas que teníamos, más bien todos los sacamos cultivos monospóricos de todas las cepas de esta cepa en especial, de la 502. Sacamos cultivos monospóricos a partir de una sola espora para que tuviéramos una población homogénea del hongo. Y ya teniendo el monospórico que se parecía más al cultivo madre, fue el que escogimos. Y ese fue el 8. Entonces estamos trabajando, todo el estudio que les voy a mostrar fue justamente con la cepa 502-8, que quiere decir que fue el monospórico 8 el que tomamos. ¿Cómo se da el proceso de infección en la langosta? El proceso de infección empieza justamente con la adhesión del conidio a la cutícula del insecto. Conidio o espora, como le quieran llamar, pero eso es lo que se adhiere a la superficie de la langosta, el conidio o la espora. Y cuando hacemos un insecticida biológico, el ingrediente activo de ese insecticida biológico son los conidios o las esporas, y por eso nos interesa mucho que esa cepa en especial esporule muchísimo, porque entre más esporule, más conidios van a tener la oportunidad de ir a infectar a otros insectos. Luego que ya se adhirió a la superficie del conidio, y bueno, ahorita todos los investigadores que estudian este hongo y otros que estudiamos como Metarrhizium manisoplie y Saria fumosa rosea, han clonado ya los genes que codifican para diversas enzimas, porque en este proceso de infección, en la adhesión, intervienen muchas, por ejemplo, proteasas y quitinasas. Entonces ya he clonado muchos genes que codifican justamente para proteasas y quitinasas de los diferentes hongos. Después de la germinación del conidio, que lo vamos a ver todo, hay un hinchamiento aplanado y se forma esta estructura que denominamos apresorio. Esto es justo antes de que penetre con una clavija de infección adentro del insecto. Luego penetran al insecto formando las placas de penetración y luego hay una invasión, por supuesto, masiva en la hemolinfa del insecto, donde se reproduce muchas veces por blastosporas. Y ahí está cambiando el hongo de hifa a levadura. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Alguien sabe? De los hongos. Ya llevaron micología. ¿Cómo se llama el proceso que cambian de un estado de micelio a un estado de levadura? ¿No se acuerdan del dimorfismo? Del dimorfismo que presentan casi todos los hongos que producen patogenicidad en el hombre y en los insectos. Entonces estos hongos, este hongo es dimórfico porque penetra con el estado de micelio y se transforma en levadura en la hemolinfa del insecto. Luego vuelve a salir el hongo al exterior y así contamina justamente a otros insectos y van los conidios a producir la epizootia, que es la manera de decir epidemia, nada más que en los animales, ¿de acuerdo?
Luego aquí les pongo un esquema justamente de este proceso que les estoy diciendo, que lo escribió Saint-Léger desde 1995. Y aquí está, como les digo, el conidio que emite un tubo germinativo, y ese tubo germinativo se va a transformar en esta estructura que les digo que se llama apresorio. Ahí me dicen por dónde está el puntito rojo. Ya, aquí está el apresorio. Y del apresorio se emite la clavija de penetración, que esta es que ayudada por proteasas y quitinasas atraviesa la cutícula del insecto, y esta estructura se va transformando en cuerpos cefales secundarios que pasan toda la epidermis y se van al hemocele del insecto, formándose las blastosporas. De ahí es el estado dimórfico de estos hongos, al igual que Histoplasma capsulatum, que Coccidioides simitis, que Paracoccidioides brasiliensis, para los que ya llevaron micología, si se acuerdan. Esos son hongos dimórficos que se inhalan las esporas en las cuevas o en el bosque, donde sea, y cuando pasan al pulmón, ¿qué pasa? Se transforman en levaduras. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Sucede lo mismo en el insecto. Estos también son hongos dimórficos. Y aquí está justamente la blastospora o levadura ya en el hemocele. Cuando ya terminó con el insecto, vuelve a salir a la superficie, vuelve a esporular en la superficie del insecto, como esos insectos ya cubiertos con ese hongo verde que vieron en la superficie, que está lleno de esporas verdes, y estas son capaces de ir a infectar entonces al resto de los especímenes que están alrededor. Vamos a empezar entonces a mostrarles cómo sucede esto por microscopía fotónica, como lo vemos nosotros en nuestro microscopio en el laboratorio después de haberlos infectado. Aquí empieza, ese es el tejido normal de la langosta, donde está la cutícula. Aquí está la cutícula con las fibras musculares. Miren cómo están las fibras musculares de bien. Ahorita van a ver cómo las deja el hongo, porque una de las características cuando ustedes aplican el hongo en todos los pastizales donde hay langosta, ¿qué es lo primero que hacen las langostas? Ya no se mueven, ya no saltan. ¿Por qué? Porque ya el hongo deshizo estas fibras musculares. Ahí van a ver cómo las deshace de bonito. Pues a nosotros nos parece muy bonito, ¿verdad? Pobre langosta, pero nos conviene. Aquí están los conidios en el revestimiento epitelial, por eso les digo que qué lástima que tenemos tanta luz, porque todas estas fotos se miran lindas, pero pues sin luz para que las puedan ver bien, ni modo. Y aquí está el hongo entre la cutícula y el revestimiento celómico también. Ahí las vamos a ver mejor en las siguientes. Aquí, por ejemplo, este es una microscopía electrónica de barrido donde se ve justamente esta parte aquí, que es el hongo entre la cutícula y el revestimiento celómico. Ni yo lo veo bien, pero aquí está un aumento y aquí sí se mira perfectamente bien el hongo. ¿Se acuerdan ustedes de cómo se mira el hongo en el microscopio? ¿Se acuerdan del micelio, de las esporas? ¿Sí? Bueno, los que ya llevaron micología pues lo deben de reconocer, porque ahí está el hongo. Miren ustedes, aquí está transformándose en estas blastosporas, estas levaduras que están gemando. Aquí está el hongo otra vez en todo este revestimiento, entre la cutícula y el revestimiento celómico de la langosta. Miren nada más todas las partículas, y aquí lo volvemos a ver. Estas células redondas, esas sí son del insecto, y esas están justamente en la cavidad celómica, pero aquí está el hongo invadiendo todas estas células para literalmente comerse a la langosta. Aquí está otro aumento de que está el hongo entre la cutícula y el revestimiento, y aquí les puse un aumento donde se mira el hongo transformándose en las blastosporas o levaduras y gemando.
Realmente son unas fotos muy lindas, pero pues con tanta luz ustedes tal vez no lo ven. Y miren lo que les hacen a las fibras musculares. La deshacen, totalmente deshacen las fibras musculares. Por eso es que el hongo, en el momento que ya pasa 2 días de haberse aplicado el hongo, se quedan ya quietecitas en donde estén, porque ya no pueden saltar. ¿Por qué? Porque el hongo ya deshizo sus fibras musculares que necesitan para saltar. Entonces ya se quedan listas. Y aquí es otra donde ven ustedes también los propágulos fúngicos dentro de las fibras musculares que está destruyendo por completo. Aquí hay una foto donde vemos justamente la destrucción de todas las fibras musculares. Aquí miren el hongo. Sí lo visualizan, ¿no? Por lo menos los que llevaron micología, sí lo pueden ver muy bien. Y los que no han llevado micología y nunca han visto, pues es su presentación a los hongos, porque ahí se ven perfectamente bien todo el micelio, las hifas, pseudohifas. Aquí también se ven. En esta. Entonces son aumentos de 400, pero cuando ponemos un aumento a 1000, miren cómo se mira ya el hongo mucho más grande. Y aquí ya no hay nada en la cavidad celómica. Ya el hongo la destruyó por completo y por supuesto se multiplicó. Ya no vemos ningún tipo de tejido, solo la estructura del hongo. Eso es a un aumento de 1000 por. Ahora, todo este proceso también lo hicimos en microscopía electrónica de barrido, para ver justamente esas estructuras, cómo se podían ver, pero ya en microscopía electrónica de barrido. ¿Se acuerdan de la primera parte? Que es cuando el hongo, el conidio o la espora se adhiere a la superficie del insecto, que es la adhesión. Aquí se mira muy bien la adhesión del conidio. No se mira tan bien, pero aquí hay un aumento y miren ustedes cómo se mira todos estos. Quiere decir que el conidio del hongo tiene estas moléculas que son proteínas de adhesión, que encuentran ¿qué? En la célula de la langosta, un receptor a esa molécula. Y hay investigadores que están dedicados justamente a investigar cuáles son esas proteínas de la superficie del conidio, que son las que se unen a las proteínas receptoras en la superficie de la langosta. Esto sucede en todos los hongos patógenos. No sé si han estudiado también micología médica, cómo pasa en las enfermedades de los hongos al hombre. Justamente la pared de histoplasma, la pared de coccidioides, la pared de paracoccidioides, tienen esas moléculas en la superficie. ¿Y qué es lo que van a reconocer? Los receptores de justamente los macrófagos, de los fagocitos, que son las primeras células en el cuerpo humano que van a reconocer cualquier proteína extraña. Y hay muchísima investigación con respecto a todo esto. Así que ojalá que a alguno de todos ustedes le guste tanto la micología que se dedique a eso. No importa que sea micología médica o micología entomológica, la que sea, pero micología. Ojalá que alguno de todos lo haga. Seguimos al siguiente paso que dijimos cuál era, la penetración. O sea que el conidio se adhiere a la superficie y ¿qué es lo que va a pasar? Va a emitir una clavija de penetración. Antes de emitir la clavija de penetración dijimos que se produce un apresorio. Es esta estructura más grande que le da más superficie de adherencia sobre la cutícula. Y aquí es un corte de lo que pasa en la superficie del insecto para que vean ustedes esta abertura en la cutícula de la langosta. Justamente son estos tubos que tienen en la superficie la langosta y por ahí el hongo busca la manera más fácil de penetrar, porque ahí ni siquiera tiene que hacer una clavija de penetración hacia el interior del insecto, sino que aquí solo buscó dónde estaba abierto y ahí se metió, como lo ven ahí, tan bonito.
Ahí está. Eso fue a los 2 días de la infección. Y aquí tenemos los tubos germinativos. ¿Se acuerdan que los tubos germinativos hacían estas estructuras denominadas apresorios? Y esos apresorios les da una mayor... Esto está mal diseñado. Debería haber un ingeniero que separara bien para pasar y para apuntar. Pero si están cerquita, pues con un dedo como el mío, simple y sencillamente sucede esto. Aquí está el apresorio, esa estructura de la que cuando no encuentra una superficie abierta va a ser la clavija de penetración y va a penetrar al hemocele del insecto. Esto sucede aproximadamente, lo vimos en la langosta, entre los 2 y los 4 días. Y aquí vemos ya pseudohifas, blastosporas y cuerpos hifales de Metarrhizium acridum ya en la langosta. Miren ustedes, aquí hay un conidio que está germinando y que se está transformando en un pseudomicelio y en otros micelios. Todo esto es las imágenes que vimos de microscopía fotónica, justamente, que les enseñé antes. Acá y acá. Es lo mismo, nada más que ahora en microscopía electrónica de barrido. Y aquí esto es lo que está sucediendo a los 6 días de la infección. Cuando ya el hongo penetró hasta el hemocele del insecto, se transformó en cuerpos hifales, en blastosporas y destruyó todo el interior del insecto. Por supuesto, ya está muerto. Y empieza a salir a la superficie. Cuando sale a la superficie, aquí está el conidióforo. ¿Se acuerdan de la estructura del conidióforo? De donde salen los conidios. Estas son fotos tomadas ya entre 5 y 6 días, y están todas las cadenas del hongo. Miren nada más cómo se miran de bien, y eso es porque el hongo ya destruyó todo el interior de la langosta y volvió a salir a la superficie, y al salir a la superficie son hongos aerofílicos, o sea que esporulan con el aire del ambiente y otra vez vuelve a esporular. Y como vuelve a esporular, puede infectar a los demás hongos. Aquí está la superficie de la langosta a los 5 o 6 días, que es cuando ya está muerta. Miren nada más todos los conidios en la superficie y que van a volver a formar todas estas estructuras de esporulación como son los conidióforos. Aquí está de la parte de la langosta que se hicieron los cortes. Aquí está la espora y aquí está ya la langosta muerta, y miren ustedes cómo salió el hongo de nuevo a la superficie y se cubre de este polvo verde que es la esporulación de Metarrhizium en la superficie de la langosta, y ahí está cubriendo a la langosta, al insecto, ay Dios, con ese polvito verde. ¿Alguno de todos ustedes conoce a la langosta? ¿Alguna vez la ha visto? ¿Sí? Pero no es la langosta. No, el chapulín es otro acrídido, pero que no es la langosta. Los chapulines son los más chiquitos. Las langostas miden hasta 10, 15 centímetros de un adulto. Son muy grandes. Y los chapulines son los, como dijéramos, saltamontes, pero son diferentes y son diferentes especies. Ajá. Y la que produce, me imagino que también han visto películas donde ven las nubes negras en el cielo. Esos son cuando las langostas se han vuelto gregarias, y cuando llegan y se posan en un pastizal, en 3 días destruyeron todo lo que estaba verde. Lástima que esas fotos no se las traje para que vieran el daño que hacen, pero en Yucatán, en la zona esta de México y en la zona
de Tamaulipas y Veracruz, donde hay muchísimos pastizales para el ganado, se ven esas nubes negras que llegan, se posan las langostas y se comieron todo. Dejan nada más el tronquito, todo lo verde desapareció. Nosotros hemos trabajado, como les digo, con el Centro Nacional de Referencia en Control Biológico, con este insecto también y con este hongo, Metarrhizium acridum. Y ahorita en Tecomán, Colima, donde está ese centro, producen este hongo como insecticida biológico. Y a todos los centros que tienen el problema en Yucatán y en la zona esta de Tamaulipas, Veracruz, ahí les piden ese insecticida biológico, ya se los están vendiendo y lo aplican. Y cuando lo aplican en el momento adecuado, que no es cuando ya está la plaga, que ustedes la ven por todos lados, porque ahí sí no sirve nada, ni siquiera los insecticidas químicos. En ese momento ya cuando está en todo su apogeo la plaga, ya no sirve nada. La tienen que aplicar cuando empiezan a ver 2 o 3 langostas por planta. Entonces se aplica el insecticida biológico para que realmente responda, porque si no es de balde. Ya cuando hay tantos especímenes, ya. Lo aplican igual que un insecticida químico. Si lo quieren aplicar por avioneta, porque son extensiones grandes, se hace una suspensión del hongo. También hay mucha investigación en esto, porque hay que ver la suspensión del hongo con qué se mezcla. Se le ponen adyuvantes, se le ponen protectores para que no los vaya a matar el hongo, la UV, de la radiación solar, y se hace una suspensión del hongo. Y esa suspensión del hongo se puede aplicar en grandes extensiones en la avioneta y en pequeñas extensiones con las mochilas de los insecticidas químicos. ¿De acuerdo? Así que es muy fácil de aplicar, pero se tiene que tener la cepa adecuada y conocer el surfactante más adecuado para que funcione, y conocer la virulencia de tu cepa, porque si aplicas una que no es ni virulenta, pues ni para qué haces todo el trabajo. ¿Sí? Ok. Y ese, bueno, buenos días. ¿Sí? ¿Ese hongo no afecta a otras clases de insectos? Tu pregunta es muy importante, siempre me la hacen en cualquier plática. Es muy importante porque todos ustedes deben preguntarse, bueno, si aplican el hongo, no nos va a pasar nada a nosotros, no nos va a dar una micosis a nosotros también. Hay un gran protocolo de seguridad con respecto a el uso de agentes microbianos, llámese bacterias, protozoarios, hongos o virus, que se tienen que llevar a cabo antes de aplicarlo en el campo. Casi todos estos protocolos de bioseguridad los hacemos nosotros en la Facultad de Medicina, y le hemos hecho a muchas de las cepas que están usando en el Centro Nacional de Referencia en Control Biológico para aplicarlo. Hay pruebas que se usan para ver la patogenicidad de la cepa en roedores. Nosotros aplicamos en el laboratorio ratoncitos, como se pueden imaginar. Ahí se hacen pruebas de inoculaciones intraorales, de aplicaciones en la piel, porque todos los que manejan el hongo en el campo, pues lo manejan con las manos, a pesar que se deben poner guantes, pero muchas veces no se los ponen. Entonces hacemos las pruebas también dermatológicas, se hacen pruebas para otros insectos, se hacen pruebas para reptiles, se hacen pruebas para todos los animales que están en el mismo hábitat de donde tú estás aplicando para la langosta. Realmente este es un hongo que se está usando mucho ahorita ya en África y Australia. Y en África, el que esté interesado, yo les puedo mandar los artículos donde han hecho todos estos protocolos justamente en diferentes tipos de insectos que tienen allá, incluidas las abejas, porque se tiene que hacer en todos los insectos que son polinizadores y todos los insectos también que son benéficos para el hombre. Entonces todas esas pruebas se tienen que hacer antes de aplicarlo en el campo. Y nosotros en la Facultad de Medicina generalmente hacemos las pruebas de patogenicidad en ratoncitos,
que lo podemos extrapolar. Jamás hemos visto que les haga nada. Y les ponemos a los ratoncitos dosis elevadas, 1/10 a la 8, 1/10 a la 9, se los damos por vía intraoral, y a las 24 horas hacemos cultivos de todas las heces y salen cultivos puros de metarrísimo, o sea que no les pasa nada a los ratoncitos, todo lo sacan para afuera y casi volvemos a obtener la misma cantidad de conillos que metimos, salen. Y todos los cortes histopatológicos que hacemos a hígado, riñón, pulmón, cerebro, a todos los órganos que podemos, no tiene nada. Ahí se ve de vez en cuando una esporita que no tiene ni siquiera una reacción inflamatoria alrededor. O sea que realmente son de bajo riesgo, les llamamos, porque pues hasta el momento ya tenemos una persona que le dio una micosis sistémica fulminante. ¿Saben por cuál hongo? ¿Les gusta el huitlacoche? Bueno, por el hongo del huitlacoche le dio a ese paciente que era inmunodeprimido, porque ya saben ustedes que a los pacientes inmunodeprimidos pues casi cualquier bacteria, casi cualquier virus les puede producir una enfermedad bien grave. ¿Sí quedó claro? Ya, fíjense, es muy importante esa pregunta, porque estos hongos tienen que sufrir todos los protocolos de bioseguridad para poderlos aplicar al campo. No queremos que nos pase lo que pasó hace medio siglo, que empezaron a aplicar todos los insecticidas químicos como que si fueran inocuos, y resulta que ahora todos los problemas que tenemos producidos por los insecticidas químicos que contaminan el agua, la tierra, etcétera. Hay una pregunta. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Puede explicar qué es el huitlacoche? El huitlacoche es Ustilagos eas, ese es su nombre científico. En México es muy común el huitlacoche y es un hongo que crece en el maíz. Yo no sé si aquí hay. Sí hay. Sí hay. Es un hongo negro que crece en el maíz, que es una delicatese ¿cómo se llama? En México. Cubre toda la mazorca y es un hongo negro. Es un basidio miceto, no es ascomiceto, es un basidio miceto y es un hongo negro. Y entonces en México hacen crema de huitlacoche, sopa de huitlacoche, tacos de huitlacoche. Bueno, es una delicia, de veras, es muy rico. Y bueno, es conocido, una vez que hicimos un congreso de micología médica, llegó un eminente micólogo de investigación básica y lo que nos pedía era que lo lleváramos, por favor, al mejor restaurante de México a comer sopa de huitlacoche, crepas de huitlacoche, porque le fascinaba de lo que llevaban a California, de los huitlacoches que llevaban a California, porque en México ya hasta los ponen en lata, o sea, uno los puede comprar hasta en lata, no sabe igual, por supuesto, pero sí hay. Ese es el huitlacoche. Aquí, ¿sí? Aquí. ¿Qué tiempo de vida en el ambiente tiene este hongo? Otra muy buena pregunta. El hongo, como todos los microorganismos, se mantienen en el ambiente, se mantienen en la tierra, se mantienen en todos lados. Cuando uno lo aplica, generalmente tiene muchos depredadores y son eliminados por estos depredadores. Sin embargo, pueden permanecer en los estudios que nosotros hemos hecho en México, no con Metarrhizium acridum, pero sí con Metarrhizium anisopli y con Isaria fumoso roseo. Cuando lo aplicamos para controlar un insecto plaga en el campo, hemos ido a tomar muestras durante varios meses y unos de ellos pueden persistir en el ambiente hasta 6 meses y otros 9 meses, de lo que nosotros hemos investigado y nosotros hemos aislado estos hongos en el campo mismo donde nosotros lo aplicamos. Y luego ya entra en toda la cadena que se mantiene de microorganismos en la tierra, ahí, y ya termina.
Por eso es que muchos de los comercializadores muchas veces no quieren a los hongos. ¿Por qué? Porque permanecen durante 6 meses a 1 año todavía en el campo, lo que no sucede con los insecticidas químicos, que solo los aplican y se acabó, y tienen que volver a comprar para volverlos a aplicar. En cambio, con los hongos, como que entran en la naturaleza, regresan a la naturaleza, persisten un tiempo y se acaban en esa cantidad, pues, pero después usted los puede encontrar, porque de ahí los aislamos nosotros, son reguladores naturales. O sea, uno puede ir a un campo, traer la tierra y poner esa tierra, hacerle un procedimiento y sembrarla en medios de cultivo para hongos. Y de ahí, de esa tierra, usted puede aislar metarricium, puede aislar Isaria, puede aislar cualquier hongo entomopatógeno, porque ahí hay insectos normalmente y está en todo el hábitat adecuado. ¿Sí le contesté? ¿Quién otro hay atrás? Sí. Buenos días. Aquí con la duda, la especificidad del hongo, ¿será que depende en parte por lo menos de la adhesión entre las proteínas del insecto y las que tiene la espora? Y después también otra duda, ¿cómo es que crece después en la superficie? ¿Necesita mucha humedad? ¿De qué se alimenta? Bueno, también muy buena pregunta. La especificidad generalmente pensamos que está dada por las moléculas que tiene el hongo en la superficie y de acuerdo a qué células va a llegar. Es lo mismo que sucede con los hongos que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, los dermatofitos. ¿A dónde se van los dermatofitos? Al cabello, a la piel, donde están las células justamente que tienen queratina, porque ellos tienen unas queratinasas muy potentes. Y entonces se van justamente al lugar donde se encuentra el sustrato. Con estos hongos sucede más o menos lo mismo. ¿Por qué se van unos nada más con los acrídidos, otros nada más con cercopídeos, en fin, dependiendo de las familias? Y debe ser por justamente las proteínas, no ha sido bien estudiado, pero las proteínas y las moléculas que tienen en la superficie que encuentran el receptor en cada tipo de insecto. ¿Sí? Lo mismo. En las manos. Sí, es como un medio de cultivo. La esporulación en la superficie del insecto es como cuando nosotros agarramos una muestra y la sembramos en medios de cultivo para ver qué tipos de hongos crecen, dependiendo del sustrato que ponemos a crecer. Es lo mismo en la superficie de la langosta, por ejemplo, o de los otros insectos. Cuando el hongo ya se acabó todos los nutrientes que tenía el insecto adentro, busca salir para esporular otra vez. Es el ciclo del hongo, que tiene que crecer, multiplicarse, y la multiplicación implica la esporulación de todas esas esporas y conidios que son llevados a otros insectos y a otros lados. Pero eso sucede como que si el insecto fuera la caja de cultivo. Ahí tiene todo lo que necesita para poder crecer y multiplicarse y esporular, porque es justamente el sustrato de todos los nutrientes que él necesita. Por eso es que lo mata tan fácil. Y por eso es que ponemos un hongo que mata a la langosta y no le hace nada a una triatoma, porque no tiene los receptores en las células de la triatoma de los que tienen la langosta. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta, fíjese que más o menos la patogenia de este hongo es muy parecida a los del género Cordyceps, ¿no? ¿O es completamente los diferente? Cordyceps infectando ¿a insectos o larvas o no sé. Bueno, generalmente la patogenia de estos que van hacia un insecto o hacia otro organismo generalmente es lo mismo. Primero tiene que haber una adhesión, penetración al organismo que sea, la reproducción adentro y luego la salida para afuera. Debe ser muy parecido. Lo que cambian son las estructuras, porque cada tipo de hongo es diferente. ¿Sí?
Bueno, voy a terminar porque ya me habían dicho que quedaba muy poquito tiempo, así que... ¿Y ahora qué hice? Que ellos tienen reconocimiento, que si después del diploma se la preguntan. Ahí está. Ya. No sé cómo le hice, les digo que diseñan muy mal estas cosas. Ok, y aquí ya nada más les puse toda la secuencia para que les quede clara. Aquí está el conidio que se adhiere, germina, ahí está el tubo germinativo, se convierte en apresorios, 3-4 días. Aquí están los días 1, 2, 2. Por supuesto no es como un insecticida químico y un raid que lo aplican y cae el insecto muerto, no. Este tiene que llevar todo su ciclo. Luego la invasión masiva, que también la vimos, y luego vuelve a salir al exterior, porque ya se acabó todo lo que había ahí adentro y va a salir al exterior a infectar otros especímenes. ¿Qué vimos entonces? Se describen las pseudohifas y apresorios durante la infección experimental de Metarrhizium acridum y Schistocerca piscifrons. El aislado utilizado, LH502-8 del Centro Nacional de Referencia, exhibió una elevada virulencia con tiempo letal de 5.57 días al compararlo con otros aislados. Acuérdense que les dije al principio que el tiempo letal 50, entre más pequeño, más virulento era el microorganismo. O sea que realmente los 5 días del tiempo letal 50 es muy diferente a 12 días de otros aislados. Los resultados obtenidos sugieren a Metarrhizium acridum como un hongo dimórfico virulento contra la langosta. Por supuesto que esto no lo hago yo sola. Tenemos muchos proyectos de colaboración, entre ellos en la universidad, en la UNAM, con el doctor Armando Pérez Torres, que es el especialista en microscopía fotónica y de barrido, con Hortensia Navarro Barranco, que trabaja conmigo en mi laboratorio, y por supuesto estudiantes de licenciatura y maestría específicamente en este proyecto. No entró aquí ninguno de doctorado, como todos ellos que se graduaron con partes de este trabajo. También con el Centro Nacional de Referencia a Control Biológico, Angélica Berlanga, Miguel Ángel Ayala, que justamente trabajan en el centro donde me facilitaron todas las cepas, y con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Víctor Manuel Hernández Velázquez, con el que también seguimos trabajando, de la Universidad de Morelos. Muchas gracias a todos por su atención. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, si les quedó alguna duda. ¿No? Bueno, pues entonces muchas gracias. Estimada doctora Concepción Toriello, le agradecemos mucho el que nuevamente esté con nosotros en esta sede de la unidad académica a la que usted perteneció y de la cual egresó. Es un honor y una alegría tenerla con nosotros. Y como muestra de agradecimiento le entregamos un diploma que dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas, otorga el presente diploma a la doctora Concepción Toriello por la conferencia realizada en el marco de Converciencia, Guatemala, 26 de julio. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, la licenciada María del Carmen Brand quiere entregarle un reconocimiento. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Les deseo lo mejor y realmente fue un privilegio tener a la doctora acá y que ustedes pudieran escuchar a tan magna conferencista. Doctora Toriello, realmente, de veras, es un gusto
tenerte aquí, es que le tenemos mucha confianza. Y ella, aparte, digamos, de sus conferencias que ha venido a dar desde hace varios años, la doctora ha estado asesorando al Departamento de Microbiología a través, digamos, de sus consejos. También nos ha brindado cursos, ha permitido y ha logrado que profesores del departamento vayan a México a entrenarse precisamente en su laboratorio. Gracias a ella se logró, digamos, concentrar y purificar los primeros antígenos que se produjeron en la facultad acá para diagnóstico de infecciones por hongos. Y siempre nos ha acompañado en todo momento. Y además de eso, digamos, no solo el departamento, sino ha hecho una gran labor a nivel de toda la Universidad de San Carlos, porque gracias a ella se logró un convenio entre la Universidad Autónoma de México y la Universidad de San Carlos para formar a varios con el título de doctorado. Desafortunadamente, últimamente esto se ha dejado de hacer por parte de la, digamos, de la universidad. Y entonces, de veras, su función no ha sido solo dedicándose a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, ha abarcado otros ámbitos a toda la universidad. Así es que, doctora Toriello, te estamos muy agradecidos y recibe este reconocimiento del Departamento de Microbiología con mucho cariño por todos tus servicios, por todo tu cariño también. No sé si le quieras decir algo. Muchas gracias. A la orden. Gracias, doctora. ¿Perdón? Aquí se va a caer todo. Ay, mira qué linda. Todos se mueren de la curiosidad, ¿verdad? Es una bolsa muy linda. Hasta me va a servir ahorita para guardar todo. Muchas gracias a todos, Ya se me va a caer eso otra vez. Bueno, entonces así quedamos despedidos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos miramos el próximo año.